comunidad virtual de aprendizaje para ser y servir mejor. Bienvenidas a la clase número 2 de la unidad que corresponde, la número 2 también. En esta unidad vamos a ver inicialmente cómo empezar a diseñar una gamificación y cuáles son los elementos del juego que podemos utilizar para rescatar estas mecánicas y trasladarlas a entornos que no son lúdicos. Recordemos cuál es el concepto de gamificación que aquí se propone, sobre todo que ustedes ya lo han estudiado. La gamificación es la estrategia por la cual modificamos conductas a través de las mecánicas lúdicas, pero en entornos que no lo son, para fidelizar a la persona al que alcance objetivos y de esta manera integrar valores. Por ejemplo, hay empresas que premian constantemente el que usted invierta. Cada vez que tomo, por ejemplo, una cafetería que yo conozco, cada vez que yo voy a hacer un consumo, me da puntos. Estos puntos pueden ser redimidos de tal manera que puedo tener literalmente premios y productos gratis. Entonces, la primera pregunta antes de diseñar una gamificación es ¿qué comportamiento queremos cambiar? Si nos ponemos a hablar de su entorno donde usted quisiera aplicar la gamificación, pregúntese, si está con empleados, por ejemplo, ¿cuál es este comportamiento? ¿Llegar tarde? ¿De pronto comen por separados en la hora del almuerzo? Si son estudiantes, salen al baño y se demoran en regresar, no entregan sus tareas a tiempo, les cuesta alzar la mano o participar en clase. Como han habido algunas gamificaciones que se han utilizado, por ejemplo, desean que sus estudiantes dejen las malas palabras o las palabras soeces en el trato entre ellos. Esta debe de ser la primera pregunta que usted debe de plantearse. ¿Cuál es el comportamiento a modificar? Por ejemplo, en gamificaciones que yo he realizado, me centro en al menos 4 comportamientos que deseo modificar. En una clase de japonés, que es la que yo manejo, por ejemplo, que sepan hablar muy bien, que tengan el interés de hablar. Entonces, el mal comportamiento o el comportamiento negativo que se ve es no desean practicar en forma de conversación. Por ejemplo, también que compongan oraciones y que hagan deberes. Ese es otro comportamiento que yo deseo que alcancen, porque normalmente pueden presentar excusas como no lo hice, me olvidé, la tarea, etc. Un tercer comportamiento es que tengan lectura comprensiva. Es decir, si no leen o tienen dificultad, yo los llevo del punto A al punto B. Y finalmente, que tengan la capacidad de memorizar, porque es una práctica que no la hacen. No quieren memorizar, no quieren repetir y no quieren utilizar las reglas gramaticales en el caso de una clase de japonés. De esta manera, yo diseño mi gamificación con 4 comportamientos que deseo modificar. En su caso, empecemos con uno. ¿En dónde quisiera usted primero implementar la gamificación y qué comportamiento desea aplicar o desea modificar en el entorno en el que usted va a diseñar su gamificación? Sus usuarios, ¿qué nuevo comportamiento van a alcanzar? Esa sería la primera pregunta. Y entonces, cuando usted diseña la gamificación, pregúntese, si ellos llegan tarde, ¿qué valor es el que necesitan para que ya dejen de llegar tarde? El problema que he visto en muchos arquitectos de gamificación es que se me van por valores muy altos en jerarquía y a veces se olvidan de algunos que son muy sencillos y prácticos. La puntualidad, por ejemplo, debería ser el valor que necesitan las personas cuando llegan tarde. ¿Y qué estamos hablando si, por ejemplo, dejan la basura en el piso o en el salón de clase no la limpian? O, por ejemplo, un empleado que tiene en su escritorio muchas cosas que no son de su trabajo. ¿Qué valor necesita esta persona? El diseñador tiene que buscar valores concretos, fáciles de entender,
a través de una palabra, un sustantivo. Así lo vamos a hacer la nomenclatura de ese valor. Por ejemplo, necesito orden, necesito limpieza, necesito organización en mi entorno laboral. Necesito también orden en mi salón de clase, la basura en su lugar. Si usted les quiere enseñar a que vayan a botar en el tacho respectivo de reciclaje, entonces, por ejemplo, ¿qué necesitarían ahí? ¿Qué valor es el primero a integrar? Y una vez que tenemos este valor, vamos a pensar qué acciones concretas son las que necesito que ellos hagan para vivir este valor. Usted va a decir, bueno, eso es obvio. No diga nada que es obvio, no digan que eso se supone. Literalmente, enúncielo en un escrito, en forma verbal, en forma de oración, con un verbo. Si usted quiere que ellos vivan la puntualidad, ¿qué necesitan? Que lleguen a tiempo es incorrecto. Llegue a la especificidad lo más que pueda. Que llegue 5 minutos antes de la hora de entrar al trabajo y que después de encender su computador esté a tiempo para atender al cliente. Porque si llega a las 9 en punto, hasta que esté en su lugar de trabajo va a demorar 5 minutos, etc. Si usted le dice al estudiante que si necesita orden, entonces no puede pedirle que sea ordenado. No haga la enunciación de qué necesita hacer con el verbo ser. Busque verbos. Busque qué verbo es el que necesita vivir el usuario para alcanzar este valor. Ejemplo, necesito que para que entregue una tarea a tiempo, no tanto es la puntualidad sino organización. Y para que sea organizado, por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos en este caso. Que lleve una agenda y que anote en la agenda la tarea a realizar. Una acción concreta, tener la agenda y en ella escribir. Una segunda acción, por ejemplo, podría ser presentar un borrador del trabajo una semana antes, 2 días antes. Esto hace que el estudiante definitivamente entregue la tarea a tiempo. Por ejemplo, una tercera tarea podría ser demostrar al profesor que en su dispositivo móvil ha puesto una alarma en su agenda. Me explico entonces, necesito acciones concretas del usuario para que alcance este valor. Teniendo estos 3 elementos, es decir, el comportamiento a cambiar, el valor que es necesario integrar y unas acciones concretas que debería hacer el usuario, podemos empezar entonces a buscar cuáles son los elementos de cualquier juego para diseñar nuestra gamificación. Teniendo esto, entonces, pensemos los 3 primeros elementos de todo juego. Los objetivos, las reglas y el reto a vencer. Cuando estamos hablando del objetivo, hay que diferenciar cuál es el objetivo del arquitecto y diseñador de la gamificación del objetivo que tiene el usuario. Les hago una pregunta y les doy 10 segundos para que la respondan. ¿Cuál es el objetivo de todo juego? Me van a decir, de pronto puede ser tal respuesta o tal respuesta. La mayoría suele decir participar, los otros pueden decir competir. Y yo les hago este planteamiento. Piense en la selección de su país. Si va al Mundial de Fútbol, ¿usted se contentaría solo con que la selección de ese equipo participe? ¿O usted diría, qué bien, lo importante fue que alcanzamos la participación y competimos? Yo creo que usted va a coincidir conmigo que lo que quiere es que su país gane. Entonces, el objetivo siempre de todo juego es alcanzar un premio, lo que vamos a llamar como estímulo extrínseco. Este estímulo extrínseco será posiblemente solo para un ganador o para que todos puedan alcanzar con el reto a vencer. Pero primero enfoquémonos en lo que es el estímulo extrínseco, el premio. ¿Qué ejemplos de empresas están utilizando en ese momento estímulos extrínsecos con las compras que usted está realizando? Por ejemplo,
¿Alguna vez usted ha utilizado una tarjeta de millas que puede redimir puntos para ganar premio? Eso, por ejemplo, es un estímulo extrínseco. En la cafetería que yo le puse como ejemplo en el video anterior de la unidad número 1, cuando usted redime los puntos que ha ganado para tener un café gratis, otro estímulo extrínseco. En el empleado del mes, donde se ve una foto, de pronto muchos hacen el esfuerzo en su trabajo por aparecer en esta foto. Los estímulos extrínsecos apelan a muchos sentimientos que podemos tener. Desde un aspecto psicoeducacional, estaremos hablando de lo que sería energía móvil, lo que sería todo lo que tiene que ver con el gusto y el placer. No obstante, el diseñador de la gamificación apela a que tarde o temprano ya no exista una motivación extrínseca sino intrínseca. Es decir, que como el valor está integrado internamente, ya no necesitemos de un estímulo externo. Cuando hablamos de deportes, prefiero hacer una distinción de lo que es un juego. Un deportista no necesita estímulo extrínseco. Por eso no vamos a poner de ejemplos cualquiera de los deportes que existan. Por ejemplo, el deportista que se levanta en las mañanas para salir a trotar, para salir a hacer kilómetros de natación, para alzar pesas. Él se esfuerza por una motivación intrínseca, por valores que ya tiene integrados y que no necesita modificar ningún comportamiento, sino constantemente se está venciendo a sí mismo por alcanzar metas específicas. En cambio, un juego, ¿por qué jugamos, por ejemplo, Candy Crush, sin hacerle publicidad a esta aplicación que está en línea? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es el sistema de premio que estás recibiendo en ese juego? Entonces, primera pregunta que les digo a ustedes, ¿cuál es la mecánica de recompensa de un juego que usted tome de ejemplo? Esta mecánica nos va a inspirar para hacer la gamificación que usted está diseñando. Por ejemplo, que haya un premio que, venciendo estas dificultades, le permita avanzar más puestos. Cuando estamos jugando, por ejemplo, el juego de la oca, el parchís, el estímulo de recibir, por ejemplo, 4 puestos y me sale, qué sé yo, un casillero que lo diga, o lanzando los dados, por ejemplo, cuando sale el 6, puedes volver a lanzar. Tenemos un pequeño premio antes del premio grande, el premio gordo, que es la meta. Entonces, un segundo aspecto del estímulo extrínseco es de que a veces existen pequeños estímulos, pequeños premios, que nos permite constantemente ganar más fidelidad hacia quien nos da estos premios para no descuidar el llegar al premio gordo. ¿Qué lo hace ahora ir constantemente a esta empresa? ¿Por qué usted decide ir en el mercado a esta persona que le vende, por ejemplo, los tomates, que a esta persona que no le vende, con la palabra que al menos en Ecuador le solemos decir, la yapa, el extra, el premio? Por cierto, ¿cómo lo dirían en su país? Entonces, para hablar entonces del primer elemento de lo que se llama el objetivo, recordemos estos conceptos claros: el estímulo extrínseco y el intrínseco, y qué es cada uno de ellos. Cuando hablamos, en cambio, de los retos, definitivamente sabemos a qué nos referimos si usted está jugando, sea en su dispositivo móvil, o sea que se recuerde cómo era en su infancia cualquier juego. Por ejemplo, en el juego de Mario Bros, veíamos que el reto constantemente era no perder las vidas, que los muñequitos que trataban de atacar a Mario Bros procuraban que muera, ¿no? Entonces el reto siempre era que saltar y procurar llegar hasta ciertas pequeñas metas antes de llegar a la meta final de terminar todo el juego. Entonces, cuando usted vaya a diseñar su gamificación, que esta experiencia tenga pequeños momentos de retos en el tiempo que usted esté diseñándolo. ¿Qué mecánica inspira los retos dentro de su salón de clase o dentro de su entorno laboral? Se imagina, por ejemplo, algo tan sencillo como: si llegas a tiempo, si anotas en tu agenda, si presentas tu agenda en tu dispositivo móvil,
Ya ese es el reto a superar. Pero normalmente en estrategias de enseñanza-aprendizaje descubrimos que hay unos métodos, como la palabra mismo dice, estrategias que podemos utilizar para inspirar una gamificación más colorida. Por ejemplo, tenemos ABP, aprendizaje basados en problemas, en casos. En vez de decir a los usuarios que simplemente logren hacer la tarea que en el inicio diseñamos, ¿por qué no mejor que resuelvan este caso? Por ejemplo, que si usted tiene estudiantes, niños, y está procurando que boten bien la basura, hoy, niños, vamos a resolver el siguiente acertijo. Vamos a clasificar esta basura que está aquí. El que lo resuelva en el menor tiempo, o todos los equipos que lo resuelvan en este rango de tiempo, ganarán puntos. En este sentido, estamos haciendo que el usuario, a través de la estrategia de enseñanza-aprendizaje de los casos o problemas a resolver, aprenda y modifique su comportamiento de botar la basura donde sea. Otras estrategias, que no es el momento ni el lugar de este curso, pero sí puedo decir que existen, por ejemplo, por proyectos, también por debates, donde se pueden ver los argumentos que presentan los usuarios y que según estos argumentos sean bien presentados puedan ganar puntos. Por ejemplo, que ellos puedan vivir roles y a través de la estrategia de enseñanza-aprendizaje de juegos de roles, yo pueda decirles la persona que pueda personificar cómo debería hacer, por ejemplo, este proceso laboral, gana puntos. Haríamos que muchas empresas, por ejemplo, momentos de vivir emergencias en casos de terremotos, incendios, y que puedan escenificar en un sainete, en un sketch, cómo debería de ser esta práctica, podrían ganar puntos. Y finalmente, el último elemento que vamos a ver en este video son las reglas. Todo juego tiene reglas. Evita que hayan discusiones y frustraciones. Si yo les dijese, por ejemplo, ¿cuáles son las reglas en el juego del ajedrez? Aunque yo dije que los deportes no aplican. Pero bueno, pensémoslo desde un punto de vista lúdico. Las damas, ¿cuáles son las reglas, por ejemplo, de todos sus juegos que usted ha descargado en línea? Usted sabe que fuera de estas reglas no ganaría puntos, no ganaría premios, no estaría haciendo el mismo juego. La manera de que usted puede diseñar dentro de esta gamificación las reglas para que la gente pueda ganar puntos es a través de lo que se llaman rúbricas. Las reglas en el salón de clase, como en toda empresa, se expresa siempre a través de criterios que de manera de una escala, por ejemplo, puede ser cualitativa, regular, bueno, muy bueno, excelente, o cuantitativa, desde un grado negativo, -2, -1, 0, 1 y 2 positivo, se pueda premiar a las personas si siguen el criterio que se espera que hagan. Ejemplo, si usted en su gamificación ya diseñó cuáles son las 3 acciones que deben de realizar, estas 3 acciones son justamente las que utilizaremos para diseñar la rúbrica. Tomemos ejemplo, solo una, en este caso la que yo puse para el salón de clase para que entreguen las tareas a tiempo. Que tengan una agenda y escriban la tarea. Yo lo pongo esta misma acción como criterio y hago una escala. 0 puntos no anotar la tarea en la agenda. 1 punto si anota la tarea, pero en un lugar que no sea la agenda. A veces puede ser en un cuaderno de borrador, de limpio, donde sea. Pero 2 puntos para la persona que lo haga como se espera en el criterio. Incluso usted puede hacer punible. Puede quitar puntos o restar si alguien no hace la acción que se espera. Por ejemplo, -1 punto para quien no escriba en la agenda. 0 puntos para el que escriba la tarea, pero fuera de la agenda, y 1 punto para el que lo haga en la agenda. De esta manera, esta rúbrica permite que el mismo usuario se califique. Es así que la rúbrica tiene que ser publicada. Los usuarios, cuando ven cómo van a ser calificados,
saben de sí cómo van a tener este sistema de premios y puntos. También les permite saber qué tanto están cerca o lejos de alcanzar sus objetivos.